Hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a hablar sobre lo que corresponde al tema de axila o fosa axilar, que forma parte de la clase de hombro. Bueno, entonces, antes de empezar vamos a ver los objetivos de esta clase, que van a ser definir qué es la fosa axilar, vamos a describir sus paredes y vamos a enunciar su contenido, ¿sí? Es muy importante que entendamos, ¿sí?, qué es la fosa axilar, ¿sí? La fosa axilar es un espacio topográfico. Esto quiere decir que es una región que está delimitada por estructuras anatómicas, ¿sí? Y que alguien la vio y dijo, ahí esto tiene forma. Esto tiene una forma, por ejemplo, en este caso, de una pirámide cuadrangular, ¿sí? Entonces, la axila, la fosa axilar, ¿sí? Es este espacio topográfico que, como nosotros vemos acá, ¿sí? Esta es una vista desde superior, esto es la clavícula, este es el borde superior de la escápula, ¿sí? Y esta es la primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, y así, ¿sí? Entonces es un espacio topográfico que está delimitado entre la escápula, la pared torácica y algunos músculos de lo que es el brazo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, como yo les decía, este espacio topográfico tiene forma de pirámide cuadrangular con vértice truncado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tenga vértice truncado? Que el vértice está como cortado, es como si yo tuviera una pirámide y le corto la parte de arriba. Entonces vemos que la pirámide no termina en punta, ¿sí? Sino que termina como más o menos antes de llegar al final, ¿sí? Entonces dijimos que es una pirámide cuadrangular, ¿sí? Esto quiere decir que tiene cuatro lados, ¿sí? Vamos a tener una pared posterior, una pared lateral, una pared anterior, que es la a través de la cual estamos viendo, una pared medial, ¿sí? Y como toda pirámide, ¿sí?, tenemos una base, que en este caso va a estar orientada hacia inferior, y un vértice que, como yo ya les dije, es un vértice truncado, entonces no termina en punta, ¿sí? Entonces repetimos, tenemos una pared anterior, una pared posterior, una pared medial, una pared lateral y una base y un vértice. Bueno, para ponernos más en contexto de dónde está ubicada la axila o qué es, si estamos viendo acá, todos estos músculos son músculos que forman parte de los límites de la axila, ¿sí? Solo dejé músculos que forman parte de la axila. Entonces podemos ver, por ejemplo, ahora una vista desde inferior, todo este espacio que queda delimitado acá, eso es la axila, ¿sí? Todo el espacio que está delimitado entre estos músculos, esa cavidad que se ve ahí entre estos músculos de la región del hombro, todo eso va a ser la axila. Bueno, arrancamos con lo que es la pared anterior de la axila. Vamos a ver estructuras que ya conocemos y estructuras que vamos a ver qué son ahora en un ratito. Entonces, con respecto a la pared anterior, vamos a tener como límites a este músculo que ya vimos, que es el músculo pectoral mayor. Por debajo del pectoral mayor tenemos al músculo pectoral menor y al músculo subclavio, ¿sí? Estos tres músculos forman parte de la pared anterior de la axila. Pero como vemos acá, ¿sí?, si nosotros vemos bien, casi que no podemos distinguir a los músculos pectoral menor y subclavio. Esto se da porque estos dos músculos están cubiertos por una fascia que se llama fascia clavipectoral, ¿sí? Clavi porque viene de la clavícula y pectoral porque cubre al músculo pectoral menor, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en esta imagen acá, esto es un corte parasagital en el cual nosotros podemos ver la axila, y la axila es todo este espacio que nosotros tenemos acá, y vamos a ver hacia anterior, esto que está acá es el músculo pectoral mayor, y profundo al pectoral mayor tenemos
al pectoral menor y tenemos al músculo subclavio, ¿sí? Y lo blanquito que está cubriendo a estos dos músculos es la fascia clavipectoral. Y ahora vamos a ver bien, ¿sí?, qué características tiene esta fascia clavipectoral. Bueno, entonces, vemos de nuevo este corte parasagital, ¿sí?, en el cual nosotros podemos ver bien lo que es la axila, ¿sí? Esto es anterior, esto acá va a ser posterior, ¿sí? Esto va a ser inferior y esto va a ser superior. Entonces vemos bien cómo todo esto que está acá en el medio es la axila con su contenido. Entonces vamos a ver bien que acá hacia anterior tenemos al músculo pectoral mayor, posterior al pectoral mayor tenemos al pectoral menor y al músculo subclavio. Entonces vemos cómo esto que se ve blanco acá, eso es la fascia clavipectoral. Entonces, si nosotros pasamos a dibujar esta fascia clavipectoral, vemos como parte del borde inferior de la clavícula y está formada por dos hojas. ¿Sí? Nosotros tenemos acá la clavícula y la fascia clavipectoral tiene dos hojas. Una pasa anterior a lo que es el músculo subclavio y otra pasa posterior al músculo subclavio. En el borde inferior del músculo subclavio, estas dos hojas se unen. Entonces viene así y se unen las dos hojas, como vemos acá. Y descienden hasta lo que es la cara superior del músculo pectoral menor. Y ahí vemos dónde se van a volver a separar estas dos hojas en una hoja anterior y una hoja posterior. ¿Sí? Esto es anterior y esto es posterior. Entonces vemos que estas dos hojas vuelven a cubrir al músculo pectoral menor, ¿sí?, por sus dos caras. Y vemos que llegan al borde inferior del músculo pectoral menor y vemos que las dos hojas es como que se vuelven a unir, pero no quedan del todo pegaditas, sino que van a quedar un poco más separadas. A ver, lo dibujo de nuevo. Las dos hojas no terminan de quedar unidas como arriba, sino que quedan separadas, ¿sí? Estas dos hojas van a quedar separadas por un poco de grasa, ¿sí? Si nosotros seguimos acá, van a quedar separadas por grasa, por un intersticio celular, ¿sí? Y la hoja posterior va a contribuir, como vemos acá, a formar parte de lo que es la fascia axilar profunda, que vamos a verla cuando hablemos de la pared inferior de la axila. Y la otra hoja, la hoja anterior, se va a unir con una prolongación que viene de la fascia del pectoral mayor y en conjunto todo esto va a descender hasta la piel, ¿sí? Esto acá también desciende hasta la piel y se va a insertar en la piel. Eso es lo que nosotros conocemos como ligamento suspensorio de la axila, ¿sí? Entonces, desde lo que vendría a ser la clavícula hasta el borde inferior del pectoral menor, se conoce como fascia clavipectoral, y esta fascia clavipectoral va a tener una porción que viene por debajo del pectoral menor, que llega hasta la piel de la axila, que se denomina ligamento suspensorio de la axila, ¿sí? Entonces, de nuevo, la hoja posterior da una prolongación a la fascia axilar profunda y luego continúa hasta la piel de la axila. La hoja anterior recibe una contribución de la fascia del pectoral mayor y desciende hasta la piel de la axila, ¿sí?, donde se inserta y así termina como ligamento suspensorio de la axila, ¿sí? Entonces, esta es la característica particular que tiene la fascia clavipectoral
y por eso la estudiamos acá, la estudiamos aparte y le hice un apartado a esto, ¿sí? Entonces, para resumir, la pared anterior de la axila va a estar formada por el pectoral mayor, la fascia clavipectoral, y adentro de la fascia clavipectoral nosotros tenemos al músculo pectoral menor y al músculo subclavio, ¿sí? Entonces con eso terminamos con lo que es la pared anterior de la axila. Bueno, entonces lo mismo que decíamos acá, ¿sí? Acá vemos por transparencia a lo que es el músculo pectoral mayor, ¿sí? Y profundo al músculo pectoral mayor tenemos al músculo pectoral menor, ¿sí? Y no nos olvidemos que abajo de la clavícula viene el músculo pectoral menor, ¿sí? Y junto con la fascia clavipectoral que acá no está representada, formarían la pared anterior de la axila. Pasamos ahora a lo que es la pared posterior de la axila, que es mucho más fácil que la pared anterior. La pared posterior está formada por tres músculos: el músculo subescapular, que nosotros lo encontramos en la fosa subescapular; el músculo redondo mayor, ¿sí? Que está dentro de los músculos que venían de la cara posterior de la escápula y pasa a la cara anterior del húmero; y el músculo dorsal ancho, ¿sí? Que también viene desde el dorso y pasa a la cara anterior del húmero, ¿sí? Entonces estos tres músculos forman la pared posterior de la axila. Bueno, lo mismo que antes, estamos viendo ahora lo que es los músculos de la pared posterior en 3D para poder verlos, ¿sí? Ahí están seleccionados los músculos subescapular, tenemos el redondo mayor y el dorsal ancho. Entonces ahí vemos la relación espacial que tienen estos músculos en lo que es la axila, ¿sí? Si lo vemos desde posterior también, y que forman parte de lo que es la pared posterior de la axila. Pasamos ahora a la pared medial de lo que es la axila, que está dada por lo que es el músculo serrato anterior, que ya lo mencionamos bastante en las clases anteriores, y por la pared torácica a la que está insertada el músculo serrato anterior, ¿sí? Que eran más o menos las primeras 10 costillas, ¿sí? El serrato manda digitaciones a estas costillas, ¿sí? En esta imagen de acá se ve bien la relación espacial que tiene el músculo serrato anterior y esa cavidad que queda ahí en el medio. Esto es el dorsal ancho, que era la pared posterior, ¿sí? Esta cavidad que queda acá en el medio es la axila. Entonces vemos bien como esto es medial, esto es lateral, ¿sí? Y vemos bien cómo el serrato anterior forma parte de la pared medial de la axila. Bueno, lo mismo que decíamos antes, acá vemos, está marcado en celeste el músculo serrato anterior y vemos bien la relación espacial que tiene con el resto de los músculos, ¿sí? Estos músculos que están marcados acá son todos músculos que forman parte de los límites de la axila, y entonces acá vemos cómo el serrato anterior es bien medial respecto a los otros músculos y junto con la pared torácica forma la pared medial de la axila. Bueno, pasamos ahora a lo que es la pared lateral de la axila, que va a estar dada por dos músculos que son del brazo, que son el músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial, ¿sí? El músculo bíceps braquial, como se llama bíceps, tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Y la cabeza corta se va a insertar mediante un tendón conjunto con este músculo que es el coracobraquial en la apófisis coracoides. Y como vemos, se inserta lateral a este tendón, que es el tendón del músculo pectoral menor, que nosotros vimos anteriormente en la clase de músculos, ¿sí? Entonces, la cabeza corta del músculo bíceps braquial, que se inserta en conjunto con el músculo coracobraquial, ¿sí? Por un único tendón, en lo que es la apófisis coracoides. Ambos forman parte de la pared lateral de la axila. Bueno, acá de nuevo, ¿sí? Estamos viendo una vista desde anterior y vemos marcados en celeste
lo que es el coracobraquial hacia medial y la cabeza corta del músculo bíceps braquial, ambos llegando a lo que es la apófisis coracoides, y vemos bien la relación espacial que tienen, ¿sí? Que forman parte de lo que es la pared lateral de la axila, ¿sí? Si lo vemos desde abajo también vemos cómo se ubican bien hacia lateral, ¿sí? Formando parte de la pared lateral de la axila. Bueno, con eso ya terminamos con las paredes de la axila. Ahora nos queda ver el vértice y la base de la axila. Vamos a comenzar con lo que es el vértice de la axila. Estamos viendo las dos imágenes, son una vista desde superior, ¿sí? Esta acá nosotros podemos ver la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula. Y lo que está marcado en rosa o fucsia es la axila, ¿sí? O el lugar que correspondería a la axila. Y acá estamos viendo lo mismo, esto es el borde superior de la escápula, ¿sí? Esta es la fosa supraespinosa, borde superior de la escápula, ¿sí? Esto es la espina de la escápula, acromion, acá vemos a la clavícula y más o menos acá vendría la primera costilla, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras que yo estoy mencionando, ¿sí? Lo que es la clavícula, la primera costilla, el borde superior de la escápula, ¿sí? Y el acromion, todo esto forman parte del vértice de la axila, ¿sí? El vértice, como yo ya mencioné antes, es un vértice truncado. Entonces quiere decir que el vértice, la pirámide se cortó un poquito antes de llegar al vértice. Entonces, el vértice en este caso no va a estar formado por una sola cosa en una punta, sino que va a estar formado por varias estructuras que lo terminan de delimitar. ¿Sí? Es muy importante conocer el vértice de la axila porque a partir de ahí, a partir de estas referencias espaciales, ya sabemos dónde comienza la axila y dónde las estructuras vasculonerviosas se meten a la axila. ¿Sí? Por eso es importante conocer el vértice. Bueno, entonces nosotros podemos ver nosotros vamos a poder ver acá marcado en celeste las estructuras que forman parte del vértice de la axila, ¿sí? Entonces vemos cómo forman una especie de foramen por el que van a pasar las estructuras vasculonerviosas que van a entrar a la axila. Bueno, entonces como pequeño cierre tenemos entonces que el vértice de la axila está formado por el borde superior de la escápula, por la primera costilla y por la clavícula, ¿sí? Entonces ahora pasamos a lo que es la base de la axila, ¿sí? Que va a estar formado, primero que nada, si nosotros partimos desde superficial hacia profundo, vamos a tener a la piel de la axila, después vamos a tener a la fascia axilar hoja superficial, ¿sí? La hoja superficial de la fascia axilar, ¿sí? Está formada por la fascia del músculo pectoral mayor, ¿sí? Esto nosotros ya lo vimos anteriormente. Este es el pectoral mayor y lo que tiene blanco alrededor es la fascia del músculo pectoral mayor. Esta fascia del músculo pectoral mayor va a tener una prolongación hacia posterior, eh, la cual va a formar la fascia axilar hoja superficial. Entonces viene una hoja de la fascia del músculo pectoral mayor y se va hacia posterior a cubrir los músculos de la pared posterior de la axila, ¿sí? Como son, acá tenemos, este es el dorsal ancho, este es el músculo redondo mayor y acá tenemos el músculo subescapular, ¿sí? Esto que está acá es la escápula, ¿sí? Acuérdense que esto es un corte parasagital, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Acá tenemos al músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿sí? Entonces, la hoja superficial de la fascia axilar es una prolongación
de la fascia del pectoral mayor que se va hacia posterior, ¿sí? A cubrir los músculos de la pared posterior. Y la hoja profunda de la fascia axilar, nosotros la mencionamos un poco cuando hablamos de fascia clavipectoral. Dijimos que la hoja posterior de la hoja de la fascia clavipectoral se va hacia posterior y va a contribuir a formar lo que es la hoja profunda de la fascia axilar, ¿sí? Entonces, hoja superficial, pectoral mayor. Hoja profunda, prolongación de la fascia clavipectoral, ¿sí? Y vamos a tener formando parte de la base de la axila el ligamento suspensorio de la axila, que nosotros también lo vimos, es una parte de la fascia clavipectoral que está llegando desde el borde inferior del pectoral menor hasta la piel, ¿sí? Entonces, de nuevo, la base está formada por la piel. Un poco más arriba tenemos a la hoja superficial de la fascia axilar. Más arriba, más profundo, tenemos a la hoja profunda de la fascia axilar, ¿sí? Y alcanzando la piel tenemos al ligamento suspensorio de la axila, ¿sí? Entonces con eso terminaríamos con lo que es la base de la axila, ¿sí? Y nos resta hablar un poquito sobre lo que es el contenido de la axila, ¿sí? El contenido nosotros lo vamos a detallar más en las siguientes clases, pero tenemos que saber que la axila es un espacio topográfico muy importante porque tenemos contenido nervioso muy importante, ¿sí? Entre ellos tenemos a lo que es la arteria y la vena axilar, ¿sí? Que en este caso está cortada. Acá viene la arteria axilar, ¿sí? Vamos a tener a toda esta formación nerviosa que tenemos acá, que está rodeando a la arteria axilar, que es el plexo braquial, ¿sí? Y que va a ser el conjunto de nervios que le van a dar inervación a todo el miembro superior. Vamos a tener ganglios linfáticos también, que forman parte del drenaje linfático del miembro superior. Y vamos a tener también grasa, ¿sí? Todas estas estructuras que yo mencioné, vasculonerviosas, van a estar rodeadas por grasa, ¿sí? Y es un contenido no menor en esta axila, ¿sí? Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta clase, ¿sí? Que la fosa axilar es un espacio topográfico con forma de pirámide cuadrangular, ¿sí? De vértice superior truncado, de base inferior. Presenta 4 paredes, una base y un vértice. Y como contenido vamos a encontrar a los vasos axilares, ¿sí? Arteria y vena, al plexo braquial, a los ganglios linfáticos axilares y al tejido adiposo que está rodeando estas estructuras, ¿sí? Con eso terminaríamos con esta clase. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en la próxima clase.